Blog de Andrés Calamaro. Néstor, 27 de octubre. Tengo suficiente argentinidad y memoria, capacidad de análisis y corazón. Estoy seguro que la historia va a confirmar que Néstor fue el mejor presidente argentino de los últimos 50 años. Y quizás en Argentina 50 años sean siempre. El único que atendió a madres y abuelas, y el único que madres y abuelas respetaron y quisieron. Quien anuló los indultos que perdonaron el horror de la dictadura y sus crímenes. Néstor, que devolvió la ilusión a un pueblo herido, inestable y crítico. El único que enfrentó al empresariato y a los poderes que históricamente habían pactado con dictaduras criminales y con expolio imperial. El de la Argentina que enamora a los visitantes que llegan y quieren quedarse y respirar país. Personalmente conocí poco a Néstor K. Quizás poco, pero suficiente. Me recibió como un ciudadano y amigo. Recibí una llamada de Néstor un 30 de diciembre solo para contarme de su emoción húmeda al leer la carta de mi hermana Eve, recordando la militancia de los artistas en los 70. El flaco de pelo largo y anteojos, que ayudaba a mi hermana preñada de mi sobrino Juan, fue amable y cariñoso con mi padre y con mi hermano. Tenía un proyecto para el país. Heredó una crisis violenta, la catástrofe social del 2001. Odisea en el espacio. Y devolvió la esperanza, y Argentina volvió a caminar con Néstor. Una mañana viajé en el avión del presidente. Elegí que mi relación con la dirigencia acá sea una cuestión personal con la cercanía que brinda el respeto y la lealtad. El proyecto Kirchner, con lo peor de Argentina en contra. No tanto en el terreno de la opinión, porque somos libres de expresión. No tenemos suerte con la política en Argentina. Y se me llena el corazón de pena. Entre tanto rigor y habiendo perdido, la piel se nos curte, pero siento que se fue alguien cercano. ¡Viva Kirchner para siempre! Muy bien, veíamos hace un rato las imágenes de lo que está ocurriendo en la Plaza de Mayo, por lo que vemos una gran cantidad de gente que ya se está acercando hacia esa zona para hacer un minuto de silencio, para participar de esto que estamos participando también de alguna manera todos nosotros. Recién estaba hablando Milagro y te veo, Andrea, francamente conmovida, digamos, desde hace mucho tiempo. No sé si estás en condiciones de hablar, si querés hablar, porque te veo muy emocionada. Sí, bueno, creo que somos muchos. Primero que nada, un fuerte y hondo abrazo como mujer a su esposa, a su mamá, a su hermana, a sus hijos. No hay palabras como ser humano para estar cerca de la familia en este dolor y en esta pérdida irreparable. Y como peronista, se fue nuestro líder, se fue un patriota que puso su corazón, que con pasión se jugó por sus ideales, y que después de Perón y de la enseñanza que nos dejó, fue el primer presidente que se jugó por su pueblo, que nos sacó del infierno, que estabilizó el avión, que no se olvidó de los que menos tienen, que le devolvió la dignidad, como nos enseñó el general Perón y Evita, que después de ellos dos fueron de verdad los primeros peronistas de raza que le devolvieron los sueños y la dignidad a los que menos tienen, que trabajaron fuertemente por los derechos humanos, por devolvernos esa alegría, pero tiene que ver con la soberanía política, con la independencia económica, con la justicia social, que esos son las bases que nos enseñó el general, y que, como se lo dije alguna vez a él, nos devolvió a los que
lo conocíamos a la doctrina peronista por herencia de familia, por los libros. Nos devolvió esa ilusión de volver a trabajar, a soñar, a luchar por nuestros ideales. Esa pasión que hoy tiene la gente, que tiene la libertad de poder expresar lo que siente y lo que quiere, y cuál es el proyecto de país que quiere. Y creo que eso es la enseñanza que nos deja nuestro líder, que el trabajo por delante ahora es mucho más. No me cabe la menor duda que nuestra presidenta tiene fuerza de sobra, porque tiene esa sabiduría como mujer para sobreponerse al dolor. Y eso también se lo debemos a Néstor, porque tuvo la generosidad de darle a su esposa y a su hermana el lugar y la posibilidad de demostrar todo el talento político que tienen, cosa que estábamos acostumbradas las mujeres, que los hombres no nos dejaban mostrarnos. Y sin embargo hoy tenemos a nuestra presidenta, porque gracias a él le dio la posibilidad de demostrar lo grande que es ella. Ahora tenemos que trabajar y saber que acompañar este proyecto en honor y honrar también su memoria de esa manera, y ser soldados fieles de nuestra presidenta, que es así lo que sentimos muchos de los argentinos y argentinas, que queremos que nuestro país sea grande como lo merecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Estábamos escuchando un llanto de niño, que es el niño recién nacidito de Carla Churnosky, que estaba con una breve licencia, pero que nos vino a saludar. Carla, muchísimas gracias, y me parece que Bruno está con sueño. Sí, ya estamos partiendo, pero era importante estar juntos, que creo que es lo más importante para todos. Bueno, muchas gracias y muchas cuídense. Gracias. Estaba viendo al señor Piumato, que hoy hubo una reunión también muy importante. Julio, vos sos secretario de Derechos Humanos de la CGT, sos miembro del Consejo Directivo de la CGT, y hoy a la tarde el sindicalismo también se reunió para analizar esta situación, para pensar qué es lo que está pasando. Sí, obviamente, para hacer un primer análisis, ¿no? Un primer fijar situación ante una pérdida que todos, está claro, no solamente los que estamos acá, no solamente los que están en Plaza de Mayo, sino hay que decir que en casi todas las plazas de todas las ciudades y pueblos argentinos hay argentinas, argentinos que están expresando el mismo dolor y el mismo compromiso, ¿no? En los momentos de alegría y en los momentos de dolor hemos recuperado en esta Argentina el sentimiento colectivo, el sujeto colectivo. Este año hemos tenido las dos sensaciones, ¿no? La del Bicentenario, esa alegría inmensa que se hacía de una nación y un pueblo que se reencontraba con sí mismo y con lo mejor de su historia, y ahora esto, ¿no? Esto del dolor. Yo digo, qué paradoja de la Argentina, ¿no? Como las tres personas que por lo menos desde el siglo XX fueron más trascendentes para los trabajadores y para los más humildes y la mayoría de los argentinos, entregaron todo. Estaban en un lugar que podían haber elegido otro camino. Los tres se tuvieron frente a la misma encrucijada. Los tres tuvieron en riesgo la salud. Evita en su momento eligió seguir volcándose. Ella decía que no había tiempo para pensar en ella, porque era tanto lo que había que hacer porque lo necesitaban. Perón, cuando volvió a la Argentina, él sabía, porque se lo habían dicho los médicos, que si volvía se le acortaba la expectativa de vida. Él se podía haber quedado en España, y no sé si 5 o 10 años más podía haber vivido. Se le acortaba la vida. Y cuando tuvo que asumir por las vicisitudes la presidencia de la nación, que yo soy de los que pensamos que él no quería ser presidente, él quería cumplir otro rol, los médicos le dijeron que menos tiempo acortaba más su vida, y sin embargo lo hizo. Y nuevamente nos encontramos con alguien que dio todo. Bueno, todo se expresó en todos los que han hablado y en todos los que pueden hablar y lo que van a hablar de aquí en más. Y él también, frente a esta vicisitud que le planteaba su salud, no se fijó en él, sino se fijó
en el sacrificio, en la necesidad del pueblo, y volcó todo hasta dar la vida por la causa, ¿no? Y justamente hoy Moyano, haciendo referencia a eso, decía claramente que, primero, que los trabajadores no olvidan, y que Néstor Kirchner, con Evita y con Perón, fueron los 3 dirigentes argentinos que más le dieron a los trabajadores. Y los trabajadores eso no lo olvidan. Cuando adoptan un compromiso, lo llevan de por vida. Y cargan el proyecto y cargan la vida. A las 7 de la tarde, Hugo Moyano se comunicó con Cristina. Y Cristina, muy emocionada, muy entera, le decía que nos amaba. A los trabajadores porque estábamos ahí, y a todos los argentinos, ¿no? El dolor y el amor, cómo se juegan, sentimientos, situaciones. Y Hugo le contaba y le decía qué gran hombre, ella, nadie mejor que ella saberlo, qué gran hombre había tenido a su lado, y que él le decía esto que yo te decía, ¿no? De que los trabajadores no van a olvidar jamás a Néstor Kirchner, pero que además la visión de que a medida que avance el tiempo, la envergadura y el reconocimiento de lo que es Néstor Kirchner en la Argentina, en América Latina y hasta incluso en el mundo, va a seguir creciendo, porque todo esto que vamos reproduciendo, yo no quiero repetir todo lo que se dijo acá porque es todo conmovedor. Y nos queda, ¿por qué pasó esto ahora? Y yo creo que estas cosas pasan, no las eligen, uno no elige el destino. Y yo creo que es una prueba para todos los argentinos, porque pasó en un momento que no tenía que pasar, las cosas venían bien, más allá del accionar de los profetas del odio, más allá de todo eso que veía, la Argentina venía bien, todo era prosperidad, todos los indicativos estaban. Pero también hay que reconocer que muchos descansaban en esa presidenta y en ese conductor hacedores, que estaban en todo. Era como en el hogar, ¿no? Cuando uno tiene un padre y una madre, los hijos se dejan estar, total, hay alguien que hace las cosas por nosotros. Y yo creo que el desafío que tenemos ahora, en primero, está claro. Todos tenemos confianza en Cristina. El desafío es hacerla sentir a Cristina que no solo no está sola, sino que este pueblo asume el compromiso del protagonismo. Y el compromiso del protagonismo es un compromiso de la organización. Perón decía, solo la organización vence al tiempo. Néstor Kirchner, cuando lanzó la agrupación de Alicia en el Coliseo, en el Colina, hizo un discurso que pocas veces se lo había escuchado en estos años. Y habló del valor de la militancia, y del sentido y la necesidad de la militancia, precisamente para generar esa organización, que todo esto que alcanzamos permita que se consolide, que todo esto que falta por hacer permita que se concrete, y que todas esas concreciones queden para los argentinos por muchos años. Afortunadamente él pudo ver ese cambio que generó, esa salida del infierno. Afortunadamente él pudo ver esa juventud que generó ese cambio, que generó esa esperanza, que generó ese proyecto de país, protagonizar y empezar a protagonizar. Entonces yo creo que ese dolor profundo que sentimos no va a tardar mucho que se transforme en alegría, porque la ausencia, la falta de Néstor Kirchner va a ser indudable, pero los argentinos sabemos, como nos pasó con Evita, con Perón, que los tenemos presentes en el compromiso, en la convicción, en el fanatismo, en la obsesión por concretar esos proyectos. Y eso creo que es el cambio de ese dolor que va a venir progresivamente, y todas esas plazas llenas de gente, y lo que va a ser conmovedor, estarán diciendo a la presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner,
que, como dijo, no sé, alguno de los que estaban aquí, la historia recién comienza. Empezamos una etapa nueva que por Néstor Kirchner tenemos todos que hacer que sea mucho mejor incluso que la que vivimos. Ese es el mejor legado que le podemos dar. Y los peronistas decimos que siempre levantamos dos banderas, la de Evita y Perón, para llegar a la victoria. Ahora son tres, la de Evita, la de Perón y la de Néstor, que levantaremos alta y la llevaremos flameando a la victoria. Sí, con Norberto. Sí, por favor. Muchas gracias. Julio está con nosotros, también Norberto Galazo, un importantísimo historiador. Norberto. Bueno, yo creo que Néstor murió como un militante, es decir, sabiendo, alertado por los médicos sobre el estado deficiente de sus arterias, después de una intervención a pocas horas estuvo en el Luna Park y después siguió hablando permanentemente, y se quemó en su propia llama. Uno podría decir que fue un presidente militante, porque solo un presidente militante puede decirle al Fondo Monetario Internacional: le pagamos la deuda y se van de acá, del Ministerio de Economía, y no monitorean más la economía. Y le puede decir: vamos a hacer el UNASUR y vamos a unificar América Latina. Y le puede decir a los represores: ha llegado el momento de terminar con la impunidad y hay que aplicar el castigo a los culpables hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando los opositores hablaban del conflicto, de que era un tipo confrontativo, que creaba conflictos, en realidad el conflicto existe en la sociedad. En una sociedad donde hay privilegiados y desheredados, donde hay ricos y pobres, hay conflicto. Lo que hace un militante es ponerlo sobre la mesa el conflicto y empezar a resolverlo. Empezar, por ejemplo, a incorporar 2.300.000 jubilados que no podían jubilarse al sistema previsional. Empezar a protagonizar de nuevo el Estado, como no había protagonizado antes, y eso marca, a mi juicio, un punto de inflexión con todos los gobiernos anteriores que habíamos tenido, que eran desastrosos, ¿no? De una Argentina destruida salimos de una Argentina que empieza a crecer y empieza a resolver problemas y empieza a protagonizar la clase trabajadora. Y creo que esto de que fue un presidente militante, está ligado a este fenómeno que se ve en las imágenes, ¿no? Una presencia militante muy viva que acá se ha dicho, es lo que hay que redoblar para que este proceso se profundice, con Cristina a la cabeza, y pueda asegurarse este proceso ya imparable de liberación y de unificación de América Latina. Muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias. También está con nosotros María Julia Oliván, ex integrante del equipo. ¿Cómo te va, María Julia? Bien. Yo quería hablar un poco corriéndome del lugar que escuché que muchos tenían, porque no considero que esté militando o que sea un soldado del proyecto, pero quiero hablar como periodista sobre por qué estoy acá y por qué me parece una noticia tristísima la muerte de Néstor Kirchner. Yo creo que la aparición, la irrupción, la huella que va a dejar Néstor Kirchner en la historia argentina va a ser muy importante, porque fue el hombre que le devolvió a la política la conducción de la economía, y porque con sus incorrecciones políticas logró que muchos nos sintiéramos incómodos, y esa incomodidad nos forzó a todos a participar de una discusión profunda, necesaria, y que creo que sin esa incorrección nadie hubiese dado. Me parece que su legado, como dicen muchos que sí se sienten militantes y que están participando activamente de una militancia dentro del kirchnerismo, obviamente va de suyo que lo va a seguir la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, y creo que en ese sentido todos tenemos que tener presentes cuáles fueron esas discusiones que se abrieron, cuáles fueron esas causas que permitieron la inclusión de tantos argentinos en estos últimos años en nuestro país, y que podamos seguir peleando por ellas, ¿no? Creo que tenemos a la presidenta que votamos, que queremos tener y que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Así que simplemente
aportar eso. No tengo muchas experiencias personales que aportar sobre anécdotas con Néstor Kirchner, pero bueno, sí creo que ese fue la huella, el aporte político que seguramente va a ser recordado en la historia. Estimado Claudio, ahí voy con Daniel, pero primero un toque Morgado. Sí, no, solamente esto el agradecimiento a gente como yo, que no veníamos de una tradición política, y así como a mí, a mucha gente se le abrió la posibilidad de poder irrumpir en la política, de tener una posibilidad para poder desarrollar esta actividad en toda su dimensión. Esto realmente es algo que sobre todo los jóvenes lo agradecen profundamente. Esto estaba cerrado para determinados grupos, y Néstor lo abrió. Y la verdad que lo que quiero destacar profundamente es la dimensión que para mí es absolutamente importante y trascendente, que es la política vivida como pasión. Haber encendido ese fuego, haber encendido esa mecha, eso lo hizo Néstor. Cristina continúa, Cristina lo agiganta, pero Néstor encendió la mecha de la pasión. Y la verdad que para nosotros, para todos, es un antes y un después. Vivir la vida con pasión, con la pasión de poder resolver los temas de la gente, trabajar por la dignidad de las personas, eso lo encendió Néstor. Así que, Néstor, gracias por la pasión. Muchas gracias, Daniel Filmus, senador nacional. Daniel. Sí, simplemente para transmitir dos sentimientos que me recorrieron hoy durante todo el día. El primero, el de tristeza inconmensurable, el del punto de vista humano, del punto de vista personal, de que no esté más físicamente alguien con que he militado y he trabajado los últimos años, alguien del que hemos aprendido y que ha liderado un proceso de transformación increíble en la Argentina, y tristeza que se fue modificando, que se fue transformando a partir de haber ido a la plaza. Yo vengo de la plaza como muchos de los que están acá, y ahí aprendí cuántas veces uno se puede emocionar en un mismo día, porque cada compañero, cada argentino que nos daba un abrazo, que nos decía fuerza, díganle a Cristina que estamos con ustedes, la tristeza se fue transformando en compromiso, y vengo acá con mucho compromiso. El sentimiento fundamental ya deja de ser la tristeza para generar un compromiso fundamental, decisivo, con el legado que nos dejó Néstor, que tiene que ver con las transformaciones profundas que todavía necesita el país. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque lo escuché acá, y que quizás si no lo digo hoy no lo digo más. El buen uso que se hizo a la palabra canallada para referirse al artículo de Rosendo Fraga. El buen uso que se hizo, porque es una verdadera canallada plantear que para la presidenta esto es una oportunidad de abandonar y de traicionar una política que venimos llevando del 2013 en adelante. Y lo quiero decir porque también de esas mismas páginas ya se equivocaron dos veces. Se equivocaron cuando el primer día, cuando asumió Néstor, me acuerdo, yo lo había conocido hace 2 días y leo en el diario que ese gobierno iba a durar 6 meses, ¿se acuerdan? Que eso fue lo que plantearon en ese momento, y parece que se equivocaron un poco. Y también se equivocaron después del 28 de junio cuando creyeron que este proceso iba para atrás y nos supusieron que para nosotros la continuidad del proceso significaba profundizar, y ahí vinieron algunas medidas trascendentes como la CFJP, como el matrimonio igualitario, como tantas leyes, la asignación universal por hijo y tantas leyes y transformaciones que hemos realizado. Así que esta es la tercera equivocación que van a tener, porque no les quepa duda que este movimiento va a seguir y la profundización del proceso va a avanzar mientras que haya un pobre, mientras que haya un excluido, mientras que haya alguien que necesite la justicia social. Vamos a estar nosotros para cumplir con el legado de Néstor. Muchas gracias, muchísimas gracias, Daniel. Se sigue sumando gente al programa, van entrando y saliendo. Está Víctor La Plaza en aquella punta. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, hace rato que estoy y venía de la plaza y escuchaba todo lo que decían los compañeros y pensaba también en lo que decía José Pablo Feynman cuando decía qué puta suerte, ¿no? Hace un rato. Y sí, es una puta suerte. Es una puta suerte las pérdidas del peronismo. El peronismo pierde hoy un hombre enorme políticamente hablando y humanamente hablando, pero son enormes las pérdidas del peronismo. Entonces sí, es un día de luto,
es un día de mucho luto, pero también creo que es un día de mucho orgullo, porque cuando uno estuvo en la plaza hoy y vio la cantidad de gente joven que había en la plaza, esos son los jóvenes que toman la posta. Y esto solamente el peronismo lo hace. Es decir, es algo aparentemente, uno dice que es un sentimiento, otro dice, lo definen de diferente manera, pero hoy cuando uno veía a la gente joven en la plaza, con esa certeza y esa convicción, a uno también le da mucha tranquilidad saber que hay tanta gente joven que toma la posta automáticamente. La posta que nosotros empezamos en los 60, en los 70, están los chicos ahora. El otro día estaba en Mar del Plata en un acto de la Juventud Peronista y también estaba lleno de gente joven. Y eso es muy conmovedor y es muy esperanzador. De Néstor solo lo que puedo decir es que sí, como decía Norberto Galasso, se va un hombre que muere desde la militancia y muere también parafraseando aquella cosa extraordinaria de Hamlet cuando dice que la acción corresponde a la palabra y la palabra a la acción, ¿no? Bueno, evidentemente Néstor Kirchner hizo eso, y muere en su ley, digamos, muere el día anterior, uno lo ve en un acto y al día siguiente muere, es decir, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y esto creo que es lo que conmueve, creo que es lo que nos une y creo que es lo que nos da fuerzas. Muchas gracias, Víctor. Ahí, Víctor, a Federica, que está ahí atrás. Adelante, Federica. Gracias. Nada, yo recién escuchaba hablar a todos, cada uno desde su lugar, y escuchaba a Tati hablar desde el lugar de madres, y escuchaba a Estela hablar desde el lugar de abuelas, y yo y el hijo hablar desde el lugar de hija. Y como hija, y quienes hemos sufrido personalmente el dolor de lo que fue el terrorismo de Estado, sentimos que en un momento en este país no había más justicia, porque la obediencia de vida y el punto final. Aquellos que habían cometido los horrores que cometieron, los habían dejado caminando en la calle libres, pudiendo cruzarse con cualquiera de nosotros. A quien había matado y torturado a mi padre lo habían dejado libre. Y a mí me enseñaron que quien hace algo malo lo tiene que pagar y tiene que ir preso. Nada más que eso, y eso en este país en un momento dejó de pasar. Yo a Néstor Kirchner no lo conocí, pero yo le voy a estar eternamente agradecida por lo que hizo a partir de su gobierno, del volver a meter presos a quienes le hicieron lo que le hicieron a mi padre, al hijo de Tati, a los nietos y a toda la gente que estaba pidiendo justicia sintiendo que no la había. Gracias, nada más. Muchas gracias. Osvaldo, compañero de trabajo de Federica. Sí, yo la quiero mucho a Fede y me cuesta hablar después de esto. Hace no mucho tiempo con Mariela Tedeschi, que son los productores de este canal, y con Dual del Bueno, viste que hay un Dual del Bueno y un Dual de Gánster. Bueno, con Dual del Bueno recorríamos la ESMA. Entonces mirábamos Capucha, Capuchita, y ahí mataron amigos míos, ¿no? Y después al salir había gente joven, mucho pelo largo, mucha barba, muchos muchachos franeleando con sus novias, como corresponde, ¿no es cierto? Y entonces uno pensaba, bueno, tanta muerte, ¿no? Por un lado, y tanta vida por otro. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién dio esa vida, no? Y bueno, lo que dice Fede, ¿no? ¿Quién dio esa vida? En un punto importante lo dan los gestos simbólicos que dejan de ser simbólicos y se convierten en algo concreto y muy fuerte, que es la política, la bendita política, lo que los jóvenes han regresado a la política. Y la otra postal, para decir simplemente esto, ¿no? Que allí donde hay muerte puede haber vida cuando hay decisión política. La otra postal, además de mi querida amiga Tati, que está aquí, la tuve en Frankfurt, donde había mucha gente que está aquí ahora, en este momento. Cristina Kirchner empieza a hablar, y lo primero que hace es subir al escenario, en Frankfurt, digo en Alemania, subir al escenario a Osterheld, a quien la dictadura le mató 4 hijas.
una de ellas embarazada. La sube al escenario y le rinde un homenaje a Elsa Osterheld. Bueno, yo me quedo con eso. Es decir, eso es donde, donde había muerte, pusieron vida. Y eso es. Muchas gracias, Osvaldo. Me parece que lo vi atrás a Martín Sabatella. ¿Estás ahí, Martín? Sí. Tu reflexión, a ver. Bueno, muchas de las cosas que se dijeron acá es lo que venimos diciendo durante todo el día y lo que sufrimos durante toda esta jornada, ¿no? Profundo dolor, angustia, tristeza de la pérdida profunda. Hay una sensación de un profundo vacío, porque también es profunda la huella que deja Néstor Kirchner en esta historia política de los últimos años, ¿no? Y me parece que hay algo común que flota en las opiniones, que es ese rasgo profundo de haber recuperado la política con fuerza, ¿no? De que la política vuelva a convocar, la política vuelva a entusiasmar, que la política vuelva a enamorar, que la política vuelva a estar en el centro, ¿no?, del dispositivo democrático, interpelando el poder, la política corriendo y empujando la frontera de lo posible. Y esto creo que es lo que ha permitido entonces que muchísimos, como hoy en la plaza, como acá, que vienen de distintas tradiciones y culturas políticas también, nos podamos encontrar en la defensa de eso, en la defensa de ese rumbo y en la defensa de esa recuperación profunda de un camino distinto que permitió recuperar el rol del Estado, el valor de lo público, la mirada de integración regional, la perspectiva de derechos humanos, estas cosas que son esos rasgos de identidad y estos rasgos, insisto, profundos, ¿no? Por eso creo que acá hay un profundo dolor, también alegría, como decía Daniel, y compromiso, y por supuesto también es estar presente para acompañar a la familia, para acompañar a la presidenta en este día terrible, pero también es un compromiso y un acompañamiento para adelante, ¿no?, en la continuidad, profundización de este rumbo que hace a la construcción de una democracia para todos y todas y no para una parte, ¿no? Muchas gracias, Martín. Hablabas del pensamiento diverso, de los matices, y está Julio Raffo también allí atrás tuyo, y sería interesante escucharte, Julio. Gracias. Bueno, es hora del dolor y la evocación. El dolor de la familia, sus amigos inmediatos, sus colaboradores, los miles y miles de argentinos que en este momento se sienten desamparados o con la pérdida, no desamparados totalmente, pero la pérdida de quien encarnaba sus mejores ilusiones. Yo quiero recordar aquí que mi abuelo, en momentos en que sentía morir, llamó a sus hijos y les dio una orden, una palabra de orden: hay que cultivar el recuerdo y no el dolor. Y yo sé que eso es difícil en los primeros momentos, pero para cultivar el recuerdo, quiero recordar aquí al Kirchner, que simbolizó ante la sociedad argentina el parar el menemismo y la degradación de lo que el menemismo significaba en aquella elección. El que supo terminar con la ley de obediencia debida y punto final, el que supo colocar a la Argentina en el camino latinoamericano, como ya se ha dicho, y enfrentar al ALBA, el que supo renovar la Corte con una energía que no creo que otro hubiera sido capaz de hacerlo con esa forma terminante. Y en eso tenemos nosotros, mis compañeros, un dolor propio. Compartimos el dolor de los compañeros políticos de Kirchner y sentimos un dolor propio por la pérdida del hombre que supo encarnar, proponer y realizar las cosas que he mencionado. Muchísimas gracias. Vamos a venir por acá. Atrás tuyo, Estela, atrás tuyo me parece que está Rita. Hola, Rita Cortés, ¿tenés micrófono, Rita, allí? No, todo ya se ha dicho, o casi todo se ha dicho. Lo que sí he pasado hoy por diferentes estados, por un estado de profunda tristeza, primero por un estado de pasmo, de no poder entender qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, bueno, sabemos que morir es una costumbre que sabe tener la gente, ¿no? Como decía Borges. Y entonces, y después tuve mucho miedo. Y ya se me fue el miedo. Y en eso me siento
muy conmocionada, justamente por eso, porque se me fue el miedo cuando vi esa plaza llena de gente, cuando veo lo que está pasando hoy en este estudio, que veo tantos compañeros míos que me enorgullezco, porque cuando los veo me veo. Y realmente siento que hemos perdido, sí, a una figura fundamental de la historia argentina, que ha dignificado, que a mí personalmente me ha dignificado como argentina, que ha dignificado a Latinoamérica y que, como muy bien dijo Feynman, nos deja una presidenta que nos enorgullece y que cada vez que la escucho me siento más argentina, más aplaudiéndola, y que sepa que absolutamente no, jamás, ya va a estar sola, nunca más, porque está con todos nosotros. Y hay algo también que quiero agradecer, que es a 678, que ha ayudado muchísimo a abrir los ojos a mucha gente, a muchísima más gente de la que ustedes conocen. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a conectarnos con nuestros amigos de Visión 7 en un ratito, volvemos, dale.